No importa, aquí tenemos a Patrick M. Muchísimas gracias. Sí, lo que te dijo. ¿Qué me dice ahí? Hey, te van unos rublos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un superchat para Patrick M. Es muy importante. Hay quienes no toman en cuenta el cambio drástico que se está dando en el área financiera. Por supuesto, independientemente de lo que digan los grandes analistas, por supuesto que esto pone a temblar al sistema económico, manejado y dominado por el dólar y el euro. O sea, pone a temblar al sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque mire, por un lado, tú sabes que el gobierno de Estados Unidos, cuando surgió de Bretton Woods, cuando llegaron al acuerdo 1945, Inglaterra, Estados Unidos, para que después de la libra esterlina, ese fue el acuerdo de Bretton Woods allá en Inglaterra, es que el rublo, se supone que la libra esterlina era la moneda de reserva global, y en ese acuerdo, precisamente por la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su apoyo supuestamente a la Unión Europea, pues le transfirieron, en ese acuerdo de Bretton Woods, le transfirieron justamente a Estados Unidos al dólar como la moneda hegemónica o la moneda de reserva global. Desde entonces Estados Unidos se supone que ha utilizado el dólar. Aquí vamos a lo importante. Esto no va para que la gente sepa cómo funciona, pero en un principio, cuando fue firmado de Bretton Woods, justamente, lo que se utilizaba también, el primero que fue es el respaldo del dólar. El dólar, se supone que el dólar estaba respaldado por oro. Eso fue realmente cuando el dólar tomó el dominio global, pero estaba respaldado por oro. Cuando Estados Unidos ya no podía cumplir o no tenía suficiente oro para cubrir precisamente la deuda que iba adquiriendo por los préstamos de los dólares, estar imprimiendo dólares, pues inmediatamente buscó otra nueva alternativa, 1979, y crearon justamente el petrodólar, con las monarquías, usted sabe, de Arabia Saudita o las monarquías del Medio Oriente. Yo les brindo protección, pero ustedes venden todo su petróleo en dólares, por eso se le llama petrodólar. Pero fíjese, estamos hablando de petróleo, bueno, que es algo muy importante, pero todo el mundo tiene petróleo. Entonces, ¿por qué usarlo ahora como algo que tenga sentido? Pero bueno, por lo menos era importante para seguir manteniendo el dominio o la hegemonía del dólar, le estaba dando otro uso. Pero ahora llegamos al punto crítico. Llegamos al punto crítico este 30 de marzo, cuando el señor Vladimir Putin anuncia justamente que a partir de esa fecha del 30 de marzo, cada rublo que se ha imprimido o cada papel llamado rublo tendrá un respaldo y será en oro. Y con esto supera al petrodólar, al dólar, al euro y a todos. ¿Por qué? Porque no lo está respaldando con la energía, lo está respaldando con oro, más aparte tiene la energía. Imagínese usted el poder de Rusia. ¿Tú qué piensas, o bajo tu punto de vista, tú, mi productor, qué piensas cuando hizo este anuncio el 30 de marzo? Cuando dijo que ya ahora todo rublo estará respaldado por oro. Y esto cambia completamente el juego económico global. Y con esto la apreciación del rublo ha crecido enormemente. Y si Europa y Estados Unidos querían destruir precisamente el rublo o la economía de Rusia, pues al contrario, el señor Vladimir Putin ha dado pasos se puede decir que tan exactos y tan bien dados, que se está fortaleciendo más que ninguna nación. Y ahorita el rublo se convierte en una moneda prácticamente de la más atractiva. ¿Por qué? Porque obviamente está respaldada por oro. Y tiene el oro. Esto lo habíamos venido diciendo, ¿te acuerdas que en su canal Gate of Leo, su servidor Valdo Quiñones venía poniendo todos estos videos referente a cómo iban a ir sepultando el dólar China y Rusia? O sea, referente a que estaban creando un nuevo sistema internacional de pago de manera conjunta. Por un lado tenemos el ruso, que es el MIR, que se irá extendiendo a otras naciones. Entonces no se trata, es un cambio total. Y créanmelo, un cambio para un nuevo mundo, un nuevo orden mundial multipolar. Porque se utilizarán también diferentes monedas, no solamente, o sea, sí, cada uno tendrá o lo respaldará prácticamente con algún tipo de moneda. Y curiosamente,
En cada transacción, yo he dicho una y otra vez que en cada transacción que se deja de utilizar el dólar, ¿ok? Y sea cualquier nación que sea, no importa. Aquí tenemos a Patrick M, muchísimas ¿Sí gracias. miraste lo que te dijo? ¿Qué me dice ahí? Hey, te van unos rublos. rublos. Muchísimas gracias. Un Muchísimas superchat gracias. para Un Patrick. superchat para Patrick M. Rublos. Bueno, bienvenido. Muchísimas Oye, gracias. Pues ya los rublos ya están estables, que no, ya el precio del rublo. No, ha ido creciendo el rublo. Balanceó otra vez El después rublo de- se ha ido fortaleciendo. No, pero digo, después de esto, Por el eso. viernes, de lo del gas y todo eso que tenía que comprarlo. Se ha ido fortaleciendo porque el rublo, cuando empezó el conflicto, se estaba deteriorando mucho. Sí. ¿Sí me entiendes? Ujú, El rublo estaba perdiendo su hegemonía. ujú. O digamos que lo estaban destrozando. Cuando empezaron las sanciones, sí, realmente sí lo estaban golpeando muy fuerte. En algún momento llegaron a pagar 160 rublos por $1. Ujú. ¿Ok? En los últimos días. Pero en cuanto el gobierno de Rusia anunciara justamente que todas las naciones hostiles a Rusia, tales como Alemania, toda Europa, pues, en cuanto anunció que tendrían que pagar a partir de el día primero, o sea, de este mes de ayer, abril, bueno, que el fue día. ayer, Ujú. prácticamente todos tenían que pagar la energía que reciben de Rusia en rublos, pues desde ahí el rublo empezó a ganar, Sí, el precio. empezó a crecer, empezó a retroceder y a ir posesionándose en los mercados internacionales. Ujú. E inclusive este día primero de abril llegó inclusive a superar y a ganar más terreno porque en algún momento llegaron a comprarlo en $73, cuando antes del conflicto estaba en $83, 83 rublos por dólar. Ujú. Entonces ha ido ganando terreno, se ha ido posesionando como una moneda atractiva. Y sí, es obvio que, y esto va a continuar. Bueno, el chiste es de que ya el rublo está estable otra vez. Estable, no, regresó a ya- su ya ahorita- precio preguerra. Ahorita ya el rublo se está convirtiendo en un referente. Ahorita ya el rublo se puede decir que cualquiera que lo compre tiene una garantía.